Saludos y buenas noches, un fuerte abrazo. Aquí estamos lunes 31 de marzo, despidiéndonos de marzo. Y bueno, listos para entrarle. Mire, vamos a tener una plática, no habíamos tenido el espacio de poder hacer una revista, una revisión de los 3 años del régimen de excepción. Y creo que es importante. Eh, Hay capítulos muy dolorosos del régimen de excepción. Francamente, hay que decirlo, esta herramienta está agotada, absolutamente agotada como una herramienta que con el propósito que nació se desvirtuó totalmente y se ha convertido en cualquier otra cosa, un instrumento para perseguir, para coercionar, para generar terror, miedo. En 3 años, una cantidad enorme de gente que ha tenido que pagar costos, como dicen, eh, por pecadores terminan pagando justos. Y así es la cosa. Hasta el mismo Nayib Bukele ha aceptado que hay más de 8.000 personas inocentes que fueron liberadas. Muchos murieron durante estos 3 años de régimen, nunca tuvieron derecho a un juicio, nunca tuvieron derecho a justicia y finalmente perdieron el derecho a la vida. Vamos a hablar de esto ahora. Quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regalen su like, que nos ayuden a compartir y por supuesto que participen de esta plática que vamos a tener esta noche. Como siempre, les quiero recordar el propósito que nos convoca todos los días, contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Ahora quiero darle la bienvenida a Samuel Ramírez, vocero, representante de Movir, una organización que hace, no sé, que será 3 años más o menos, eh, se instala y agarra la mano de las gentes que estaban siendo vulneradas en sus derechos y decide acompañarlos en esta batalla. Samuel, buenas noches. De verdad, un enorme gusto saludarte y gracias por compartir con nosotros esta vez para tratar de hacer un balance de los 3 años de este régimen de excepción. Sí, buenas noches, Franklin. Buenas noches, amigos, personas que siempre están atentos al barcito a esta hora de la noche. Igual también los veo a mediodía, o sea que tienen una labor muy fuerte de informar, ¿verdad? Y creo yo que es bien importante felicitar también a estos personas que trabajan mucho por mantener informada a la población y creemos que pues son nuestra esperanza de nuestro instrumento para poder llegar a la población, porque los grandes medios de este país están sometidos al régimen, aunque no estén de acuerdo con el régimen, pero viven de publicidad y tienen que estar de alguna manera, pues, congraciándose con el gobierno para poder tener esa publicidad que son los que los hace funcionar. Pero estos espacios creo yo que hay que cuidarlos, hay que fortalecerlos y hay que darles con todo, ¿verdad? Y gracias, Franklin, de nuevo. Bueno, Samuel, contame, bueno, contamos, vamos a tratar de hacer un recorrido, vamos a ver un par de testimonios y también vamos a ver recorrido de dónde nace Movir, cómo surge, cómo se conecta, cómo agarra la mano y da el apoyo a estas familias que fueron víctimas de toda una línea de acoso, ¿verdad? En aquella época del régimen de excepción cuando nace. Vamos también a escuchar unos testimonios y posteriormente un poco cuál es la perspectiva que vemos en función de este régimen de excepción, porque al parecer, este gobierno no va a cambiar este esquema. El régimen de excepción se ha convertido en una especie de blindaje al método y al modus operandi en que funciona este gobierno. ¿Cómo es que aparece Movir en esta operación, Samuel? Y si puedes contarnos esos primeros casos que tú vas encontrando hace 3 años que se instala el régimen de excepción. Bueno, la verdad que nos enfrascamos en este movimiento involuntariamente. Nadie pensaba pues que iba a haber un régimen de excepción hace 5 años. Sí sabíamos que había un problema de seguridad muy grande, las pandillas, los grupos criminales, los gobiernos pues capturaron a muchos cabecillas, a muchas personas
que estaban haciendo mucho daño, pero pareciera que hacía falta algo. Y por eso yo creí en que el régimen podía ser una forma de contrarrestar a esos grupos criminales. Y por eso tratamos de esperar unos cuantos meses. Nosotros observábamos a las familias rebotando en las diversas instituciones de gobierno, en la Procuraduría de los Derechos Humanos, en la Procuraduría General de la República, buscando ayuda, en la Dirección de Centros Penales, y no eran escuchados, simplemente lo ignoraban. Y también, pues, por el mismo, la estigmatización que se había creado de las pandillas, todo el mundo creía que las familias que andaban denunciando esa captura de verdad eran familiares de pandilleros. Y creo que eso era una de las cosas que teníamos que romper, ¿verdad? Conocer bien los casos, conocer bien a las familias, conocer bien a la persona detenida para darnos cuenta que esa narrativa no era cierto. La narrativa del gobierno, que todos eran pandilleros, no era cierto. Y así fue como yo pues agarré confianza y dije, miren, aquí no hay otra, que hay que organizar a las víctimas y que ellas mismas se defiendan, porque veíamos pues las instituciones no escuchaban, las organizaciones defensoras de derechos humanos estaban también colapsadas, ya no podían dar abastecimiento a tanta demanda, porque eran miles de personas capturadas, era una maquila, y lo más triste que muchas de estos jóvenes eran inocentes, porque los verdaderos pandilleros, la misma policía permitía que huyeran de la zona, incluso ellos facilitaban que se fueran, porque así estaba la autoridad, o sea, la autoridad estaba mezclada, estaba contaminada por estos grupos criminales. Y así fue como habían órdenes les daban cuotas a las de la policía, en las delegaciones departamentales. Me cuentan que en Chalatenango, un policía me dice, mire, era terrible llegar a la delegación todos los días y aquella cantidad de jóvenes amarrados, amontonados en los parqueos, y simplemente esperando que los llevaran a un penal, porque no había un debido proceso, no, bueno, el debido proceso en un país normal antes del régimen era que una persona podía ser detenida 72 horas y en 72 horas la fiscalía tenía que probar el delito. Con el régimen son 15 días, pero ahora resulta que si en 15 días la fiscalía no podía comprobar ese delito, se iba para 6 meses. Luego que pasaban 6 meses y la fiscalía no podía comprobar el delito porque era un delito difuso, eran agrupaciones ilícitas, solo porque vivía en una comunidad pobre, porque era un joven pobre y por eso ya era vinculado a las pandillas, no había delito que investigar. Entonces, luego pasaron a 2 años y ahora van para 3 años y así nos lleva la fiscalía. Entonces, hay una situación de violación a los derechos humanos sistemática, de lo más brutal que se ha conocido después de la época de los 80, donde la guardia masacraba a la gente. Antes, primero la mataban a la gente y luego la investigaban. Pues ahora es igual, lo capturan y luego investigan. Y mucha gente ha muerto en las cárceles esperando ese juicio justo y nunca llega. Entonces creo yo que eso pues generó las condiciones para que se organizara la gente y pues Movir se ha vuelto una opción de apoyo para las víctimas. Y pues y lo hemos ganado porque hemos estado con las víctimas 100%, las 24 horas, los hemos acompañado en las buenas y en las malas, los hemos acompañado en asesorías legales, en apoyo psicológico, en acompañamiento a las instituciones buscando ayuda. Hemos gestionado hasta víveres para los niños que han quedado abandonados porque sus padres fueron capturados. A los abuelitos también se les ha ayudado para que también no se mueran de hambre porque hay una situación de pobreza para esta familia. O sea, esta gente ha entrado ya en una situación de miseria, ¿verdad? Porque no, ya el que trabajaba está preso y ahora tienen que comprar paquetes para llevarles. Hay familias que nunca le han llevado paquete a su ser querido que está detenido. Entonces creo yo que es una situación muy dura, ¿verdad? Y que solo uno que conoce y que vive con la gente puede darse cuenta de la urgencia y la necesidad de apoyo que esta gente tiene. Mira, vamos a ver, porque quiero hablar de esto. Vamos a cruzar la justificación
el argumento por el cual aparece el régimen de excepción, pero también los casos más dramáticos que tú has escuchado, Samuel, en función de las víctimas inocentes, porque yo creo que en este esquema del régimen, o sea, estoy seguro que se han de haber capturado pandilleros, o sea, eso es evidente, pero, pero como digo, pagaron justos por pecadores. Una enorme cantidad de gente inocente que no tenía, que fue víctima de las pandillas y terminó siendo víctima del gobierno. Quiero pedirle a producción que me regale este cuadro que publica Edwin Segura. Yo siempre agarro de fuente Edwin Segura porque es una fuente importante. Mira, dice, señor Bukele, usted llegó al poder en el 2019 y el régimen de excepción comenzó en el 2022. En el 2022 comienza el régimen de excepción, Samuel. Entonces, la reducción de homicidios comenzó sin usted y tampoco comenzó, y también comenzó sin régimen de excepción. La tregua con las pandillas, eso incluía casi 3 años de su gestión. Vamos a ver el tema. Poneme el segundo cuadro, el otro, poneme el otro. Vaya, aquí dice homicidios por cada 100.000 habitantes en El Salvador. En el 2015 tenía 103 por cada 100.000 habitantes. En el 2016, 81. En el 2017, 60. En el 2018, 50. Y ahí va para abajo, Samuel. Ahí va para abajo. 2019, 35.8. En el 2020, que es ya bajo la administración completa de Bukele, porque el 2019 fue partido, ¿verdad? Ahí es cuando entrega el gobierno anterior, que fue el FMLN, y entrega a Bukele. El 2019 queda en 35.8 y en el 2020 básicamente el frente entrega en el 21 homicidios por cada 6.000 habitantes. Pero ya se hablaba, por lo menos lo que hemos conocido ahora, de la acusación que la Fiscalía en Estados Unidos ha establecido en un tribunal de Nueva York, donde esa acusación establece que el gobierno de Nayib Bukele negoció con las pandillas y lo hizo en esta época, ya en el 2019. Ya venía negociando con las pandillas, según la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos. El 2022 que entra el régimen de excepción, fíjate, ya los homicidios habían llegado a 18, uy, nos salimos ahí, próximo, ya habían llegado a 18, miren, 2021 ya habían llegado a 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero sucede aquella situación trágica de ¿cómo se llama? Un fin de semana negro, un fin de semana sangriento, donde pierden la vida una enorme cantidad de personas. Ahí es donde se rompe. Pero este ejercicio ya venía para abajo, Samuel. Entonces ahora Bukele habla de que él ha llegado, no sé qué, y que el régimen de excepción, etcétera. Pero aquí no es cierto. Esto nos permite decir que no es el régimen de excepción el que te logró crear toda la condición. Ya hay un proceso que se va moviendo. Pero esto se utilizó como argumento. Te voy a poner dos preguntas entonces. Si el régimen de excepción se utilizó como un argumento para este tema, ¿cómo deberíamos entenderlo a esta altura, Samuel? Si hay un avance, un descenso significativo en materia de los homicidios por cada 100.000 habitantes cuando llega el régimen de excepción. Y segundo, ¿cómo debemos entender esta acusación que ha hecho la Fiscalía de los Estados Unidos en el Tribunal de Nueva York, donde establece con contundencia que el gobierno de Nayib Bukele negoció con pandilleros, criminales y cabecillas para beneficios políticos y beneficios de imagen política a cambio de beneficios a los pandilleros? Entonces, ¿dónde queda el régimen de excepción en este sándwich, digamos, que se ha planteado en esta agenda? Bueno, la verdad que Bukele, no hay duda que comenzó su primer gobierno en el 2019 negociando con las pandillas. Y eso se puede observar durante la campaña, durante el proceso electoral, las zonas donde de verdad controlaban las pandillas, solo podía entrar el partido del presidente Bukele y nadie más. Significaba que había un arreglo con esta gente. A la hora de cuidar las urnas, fueron los mismos pandilleros que cuidaban las urnas. Eran jefes de centro, eran supervisores, eran los que movían a la gente a votar y casi
la obligaban, la amenazaban que si no iba a votar por Bukele, iban a tener problemas. O sea, eso todo el mundo lo sabe. Entonces, desde ahí uno puede pensar que no era cierto, que había la intención de llegar a la raíz del problema. Luego, con el problema de que ese fin de semana sangriento, que parece ser de que no cumplió con las promesas que le hicieron a estos grupos criminales, y los grupos pues criminales respondieron con esa reacción, ¿verdad? Que fue también parte de la irresponsabilidad del gobierno, esos muertos. Y así fue como se justifica el régimen. Pero también, usted sabe que el presidente es muy astuto, pues él necesitaba una acción contundente para poder levantar la imagen, porque se le estaba cayendo por el tema del Bitcoin, por el tema de la pandemia, por el manejo de la pandemia. El Bitcoin, él dijo que iba a ser la forma de sacar de la pobreza a la población salvadoreña. Y pues al final aceptó de que no era una moneda para curso legal, porque no era, el país no estaba en condiciones para eso. Entonces todo esto creo yo que necesitaba levantar un poco la imagen y el régimen le cayó como anillo al dedo. Y pues lo ha explotado, ¿verdad? Esos espectáculos exhibiendo pandilleros y tratando de vender al mundo que él ha logrado pacificar un país violento como El Salvador, y que ahora pues ofrece ese modelo para que otros gobiernos puedan tomarlo en su país, pero lo que no dice es el costo que están pagando los salvadoreños por esta seguridad. O sea, ¿cómo se justifica? El presidente ha reconocido que hay más del 10% de personas inocentes capturadas. Lo dijo en Costa Rica. Si son 80,000 o 87,000 o 107,000, como dijo Andrés Guzmán, los capturados, pero son más de 8,000 los liberados, anda por un 10% la cantidad de personas inocentes, reconocido por el presidente de la República. Pero el dato es más grave todavía. Los inocentes son mucho más que eso. Y Movir, definitivamente defendemos a las personas que nosotros se nos comprueban que son inocentes. Por supuesto, yo a un pandillero no lo voy a defender porque sé que le han hecho mucho daño al país. Personas que son criminales, son psicópatas, que no disfrutaban asesinar a las personas. Esos deben de guardar prisión y jamás deben de salir de la cárcel. Pero esta cantidad de inocentes que fueron capturados por cuotas, les daban premios a los policías para que capturaran más gente, y el que más gente capturaba tenía ese premio. Esas son las cosas que no podemos perdonar y no podemos nosotros tolerar. Y para eso surge Movir. Entonces creo yo que si hay una doble moral de parte del gobierno, porque incluso a los verdaderos cabecillas de las pandillas que estaban presos con los gobiernos anteriores, no se ven dónde están. ¿Qué pasó con el Firra? ¿Qué pasó con el viejo Lin? Esa es la pregunta que nos hacemos. Te voy a poner este video porque para cerrar este capítulo, ¿de dónde surge? Le pido a producción ahí el último video que le mandé, porque de aquí surge. Pero miren la realidad, insisto, Samuel, la realidad siempre nos da la razón y demuestra que estamos diciendo la verdad, y demuestra que el pueblo debe de abrir los ojos, debe tomar conciencia. Los han manipulado con este tema y mucha gente inocente ha pagado con la vida, con la vida. Veamos este video, Samuel, y después comentamos. La Mara Salvatrucha adquirió tanto poder en El Salvador que llegó a controlar gran parte del territorio del país y áreas, además de la economía, de acuerdo con una acusación presentada en una corte federal del Distrito Este de Nueva York contra 13 pandilleros de alto rango de la MS-13, o la Mara Salvatrucha 13. Su enorme poder le permitió al menos desde 2012 negociar en secreto con representantes de los gobiernos de turno, y presuntamente el de Nayib Bukele no ha sido una excepción. Esto de acuerdo con la acusación federal desclasificada la semana pasada. ¿Qué dice ahí? Dice que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, y funcionarios de su gobierno negociaron con la MS-13. En la acusación se lee que después de las elecciones presidenciales de febrero de 2019, líderes de la ranfla nacional de la pandilla se reunieron en secreto en numerosas ocasiones con representantes del gobierno de El Salvador dentro de las prisiones de Izalco y Zacatecoluca, así como en otros lugares. Estados Unidos sostiene que en esos encuentros participaron funcionarios como el director general de prisiones y el director de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social.
Estos funcionarios habrían entrado a las cárceles junto con pandilleros en libertad que usaban máscaras y que se negaron a identificarse. Además, cubrían todos sus tatuajes. Los pandilleros, además, con estas mangas largas para ocultar sus tatuajes, contaban con acreditaciones de oficiales de inteligencia o de agentes de la ley, según el documento de la justicia estadounidense. Esta acusación también sostiene que las prisiones salvadoreñas facilitaron traslados temporales de pandilleros a hospitales para recibir supuestos tratamientos sin tener condiciones médicas preexistentes, y señala que esas salidas se usarían para comunicarse con los líderes pandilleros en el exterior. Ahora, ¿qué fue lo que negoció la Mara Salvatrucha según la justicia de Estados Unidos? Bueno, ahí le va. Beneficios financieros como pagos en efectivo, control del territorio, condiciones carcelarias menos restrictivas, cambios legislativos y judiciales como reducción de penas o rechazo de la extradición de los líderes, si eso era lo que querían los pandilleros. Ahora, a cambio, ¿qué exigían las autoridades? Todo esto lo digo siempre de acuerdo con la acusación presentada aquí en los Estados Unidos. Bueno, el gobierno quería reducir el número de asesinatos en El Salvador, lo que beneficiaba políticamente al gobierno de turno. El objetivo era crear la percepción de que el gobierno había logrado reducir los homicidios, cuando en realidad, de acuerdo con la acusación, la MS-13 seguía asesinando, pero los cuerpos de las víctimas se escondían. Asimismo, la Mara Salvatrucha ofrecía usar su influencia en los barrios. ¿Para qué? Para garantizar el apoyo a los candidatos del partido de Bukele. Nuevas ideas en lo que fueron las elecciones de 2021 a la Asamblea Legislativa y también a alcaldías. El gobierno de Bukele no se ha pronunciado públicamente sobre la acusación presentada por Estados Unidos. CNN intentó comunicarse con Wendy Ramos, que es la designada como enlace con la prensa internacional de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, pues para conocer la reacción del gobierno, ¿no?, a esta acusación de la Fiscalía estadounidense. Pero hasta ahora no hemos recibido respuesta. Vaya, fíjate Samuel, cómo esto en realidad te va marcando una situación. Esto lo venimos a conocer 3 años después, Samuel. 3 años después. Y la situación que de alguna manera marca el régimen de excepción, ¿cuántas cosas han pasado? Según el socorro jurídico, el 30% de las personas que han sido detenidas, que rondan, según los datos que el mismo gobierno ha dado, entre los 90 y 95,000 personas detenidas en las cárceles. Hasta ahí maneja. Según el registro de socorro jurídico, van más de 380 personas que han fallecido en los penales. En los penales se ha denunciado torturas, se han identificado con nombre y apellido torturadores, se han desobedecido órdenes judiciales de libertad. Hemos visto salir de las cárceles, de los centros penales, gente ya en condición agonizante, que solo sale y va a fallecer a su casa. Todo esto que te estoy contando, Samuel, ¿podrías tú resumirlo a qué se ha enfrentado el salvadoreño bajo este régimen de excepción que fue justificado en el tema de ese fin de semana criminal, pero 3 años después venimos a darnos cuenta que Nayib Bukele y su gobierno, por la acusación que la misma Fiscalía de Estados Unidos hace, negoció con esos criminales? Sí, no hay duda, pues, que el tema es bien grave, porque aquí tiene mucha gente sometida en las cárceles, pero aquí esta información que da este señor, este reportero, es real. O sea, hemos visto aquí cómo los funcionarios de gobierno han favorecido a cabecillas para poderlos liberar. Estados Unidos desde hace muchos años, varios años, estaba pidiendo a varios cabecillas de la MS y de otros grupos que habían cometido delitos en Estados Unidos. Y Bukele se negó a entregarlos. Claro, sí. Pero resulta que los sacaron del país para que también no fueran víctimas del régimen. Y ahí tenemos a un funcionario de gobierno como Carlos Marroquín, pues, que es el del tejido social. Él sale en los audios donde él dice que lo sacó a un criminal, que lo llevó a Guatemala, que lo estuvo aquí en El Salvador. Luego este tipo estuvo en México y Bukele hasta dice que contrató un cartel
de México para poderlo recapturar y traerlo a El Salvador para que no fuera a ser extraditado para Estados Unidos, porque Bukele sabía que en Estados Unidos le iban a sacar la verdad. Y no es el único que ha hablado, hay muchos más que han hablado. Y Estados Unidos teniendo toda esta información, tampoco no vemos como que no le interesa conocer la verdad de este personaje que está de gobierno en El Salvador. O sea, sigue siendo aliado, ahora pues incluso está utilizando la misma estrategia del régimen para poder traer a personas que incluso no han cometido delitos para meterlos en la cárcel, para que entren a este sistema donde no hay Estado de Derecho. Aquí no se respetan los derechos de nadie, no hay visitas familiares en las cárceles. Y lo que dice ahí de que parte de los beneficios era mejorar las condiciones de las cárceles para estos pandilleros, unos dicen que el SECOT fue hecho precisamente por esos acuerdos que habían llegado con estos grupos, porque el SECOT allí pareciera que son celdas amplias, hay ventilación, hay agua potable suficiente, ahí no hacen las necesidades fisiológicas en cubetas, hay suficientes servicios sanitarios, hay espacio hasta para gimnasio, para la recreación. Entonces pareciera que sí es parte de los acuerdos, ¿verdad? Entonces, por eso decimos nosotros, ¿cómo nosotros vamos a callar todas las violaciones a los derechos humanos a todas las personas que están en Apanteos, en Izalco, en Mariona, donde están los verdaderos inocentes, donde la gente se muere por falta de atención médica, porque no les dan de comer, porque los asesinan dentro de las cárceles y pues y en el fondo del régimen ha protegido a los pandilleros, han capturado muchos jóvenes porque dicen que son colaboradores, porque el nombre se parece al verdadero pandillero y resulta que estos funcionarios, donde hay pruebas suficientes que sí colaboraron, están libres. Entonces esas son las injusticias que nosotros estamos denunciando y estamos desenmascarando al gobierno. O sea, nosotros no somos simplemente porque estemos en contra del gobierno, estamos en contra de esas acciones nefastas en contra de la población salvadoreña. Entonces creemos que aquí hay personas que han sido capturadas con enfermedades terminales. Hemos conocido el caso, tú me preguntabas ahí si yo conocía algunos casos emblemáticos. Había un señor que andaba desde el inicio del régimen luchando en la calle porque le habían capturado a su hijo que era sordo y mudo. Y me decía, mire, mi hijo me lo van a matar porque si un custodio le da una orden de correr, de quitarse de ahí, y él no escucha, me lo van a golpear. Y entonces él andaba desesperado para demostrar que ese joven tenía problemas y que debía ser liberado. Y él tocó cielo y tierra, hizo todo lo posible y logró que lo liberara. Pero ¿qué pasó aquí? Dicen que le llamó el ministro de Gobernación a este señor, al papá de este muchacho, y le dijo, su hijo va a salir libre, pero queremos que haga un video agradeciéndole al presidente esa liberación. Y él lo hizo. Y este video incluso a mí me lo mostró y se lo demostró a la misma procuradora de los derechos humanos. Algo increíble, pues, que el presidente estuviera pidiendo que este señor agradeciera por la liberación de su hijo, que era enfermo. Entonces, son cosas, pues, que uno no entiende. Vemos el caso del venezolano también, que fue declarado inocente, fue liberado, pero luego el presidente mandó un periodista para que lo entrevistara, hasta le cambiaron la ropa, lo llevaron a un complejo turístico bonito para que demostrar que no era cierto lo que él había denunciado y que se arrepintiera de lo que él había dicho, que había sido maltratado, había estado en una cárcel. O sea, la doble moral ha salido a flote de este gobierno. O sea, cómo mienten, pues, cómo tratan de cambiar la narrativa real de la familia, las denuncias de la población. O sea, con todo eso yo no creo lo que el gobierno dice. Todo lo que el gobierno dice son medias verdades. Y por eso, pues, estamos acá nosotros en esta lucha. Mira, quiero pedirle a producción, voy a ponerte, me gustó esta publicación que hizo el Faro, porque la siento bastante equilibrada. O sea, el Faro hace un registro de imágenes. Ahí te la mandé, producción, a ver si nos ayuda. Y luego vamos a ver la fotografía de todos los que deberían de estar metidos en esas cárceles. Pero ¿sabes a dónde se fueron a radicar? A México. Allá están.
Allá están, allá hicieron su centro de operaciones en México. ¿Y por qué? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué Bukele no ha querido responder eso? ¿Por qué Osiris Luna no responde? ¿Por qué Carlos Marroquín no responde? ¿Por qué toda esta gente no responde? Vamos a ver, démosle, porque quiero irme a las fotografías. Creo que esta es. Dale, 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 dale. Vamos al bloque de la fotografía. Vaya. Eh, te voy a ir mostrando, porque aquí hace un registro fotográfico que me parece que tratan de recoger los 3 años. Esto es un trabajo periodístico del Faro. Si hay un periódico que en realidad ha investigado a profundidad este tema, es el Faro. Y aquí vemos, mira, cómo la gente va. Esto es lo que pasó al inicio del régimen. Capturaban, ¿te acordás, Samuel? Hay información que dice que a los policías recibían órdenes de hacer un número específico de capturas. A ver si vas comentando esto, lo vamos a ir viendo poco a poco, Samuel. Correcto. Sí, no, yo he hablado con varios oficiales de la policía y me han comentado que sí era cierto que ellos recibían órdenes de capturar a mayor cantidad de personas. No importaba si eran o no eran. Y muchos iban a las canchas, a los lugares donde estaban los jóvenes jugando, pero otros oficiales que eran muy responsables comenzaban a buscar en las bases de datos todos aquellos pandilleros ya perfilados con delitos cometidos y que no habían sido capturados. Entonces ellos se iban directamente a capturar al verdadero delincuente para evitar cometer estas barbaries, estas injusticias, estas violaciones a los derechos humanos de capturar personas inocentes solo por ganarse ese bono o ese premio de haber capturado más gente en el día. Entonces yo creo que ese es el régimen de excepción y eso es lo que estamos denunciando nosotros. Nosotros no estamos denunciando que capturen delincuentes. Creo que esa es la obligación del Estado, dar seguridad, pero no a este costo que estamos pagando los salvadoreños con este régimen de excepción. 3 años de régimen de excepción, 3 años sin un debido proceso, sin un Estado de Derecho en el país. Bueno, niños, adolescentes capturados, acusados de ser pandilleros. Tenemos una niña, un caso ahí de una niña de 13 años que fue capturada, una niña que vendía en la calle. O sea, para el régimen todos son sospechosos los que andan en la calle, los vendedores, los que andan ganándose la vida sanamente en la calle. No todos son delincuentes, no todos deben de estar en la cárcel. Entonces yo creo que esas son las cosas pues que el presidente debería de revisar, debería de analizar bien si realmente el régimen ha hecho bien las cosas. O sea, la gente no está en contra de que el régimen capture a los criminales. Estamos en contra es que capture gente inocente y conscientes de que están llevando a esa gente inocente. Esas son las cosas que vamos a denunciar nosotros ahora, mañana y siempre. Y Movir ahí va a estar acompañando a las víctimas en este martirio, en esta zozobra. Y lo más triste es que no saben dónde están ese ser querido, no los han visto. Estas personas pueden ser que ya murieron, no hay visitas familiares, no se sabe si están enfermos o en qué estado están de salud. Entonces creemos que es una situación que el mundo debe de estar atento a lo que pasa en el país. Hay muchas familias que están sufriendo por no saber nada de su hijo. Tenemos un caso de una señora que murió el 23 de marzo, hace un par de días. Ella iba a hacer la audiencia el día lunes 24 y no se presentó a la audiencia porque había muerto. En esa audiencia iban a salir ella y su hija. Y bueno, ¿y quién va a pagar esa muerte? Esa muerte inocente de esa señora, porque se comprobó que era inocente y por eso iba a salir libre. La hija salió libre días después, pero resulta que ella no sabe qué la hicieron. Quizás la volvieron a recapturar. Entonces, esas son las cosas que no podemos permitir que se sigan dando en este país. Y estas violaciones que se cometieron al inicio del régimen siguen cometiéndose actualmente. Creo que ayer me llamó un señor de aquí de la zona de La Chacra, aquí en San Salvador. Él anda luchando por la libertad de su hija y resulta que el compañero de vida de su hija fue capturado hace como 2 días. Una persona trabajadora, tenía una su panadería, no pasaba de trabajar y trabajar y trabajar, y ahora también se lo llevan a él. O sea, otra captura arbitraria, 3 años después.
Entonces yo podría considerar de que los primeros días se podían haber cometido errores, se podía haber equivocado a la policía, pero 3 años después creo que esto no se vale. Aquí hay una estrategia, hay una política clara de seguir capturando gente porque también el régimen tiene que justificarse, ¿verdad? Y eso es lo que obliga al régimen tener que llevar gente a la cárcel, porque de lo contrario no tendría sentido continuar con el régimen de excepción, ¿verdad? Y pareciera que también el régimen ha fracasado porque 3 años después no haber controlado 100% a las pandillas, estos criminales no han ofrecido resistencia a la autoridad, no son grupos que tenían bases sólidas para poder sostenerse en esos lugares, fueron totalmente desmantelados, desarticulados en los primeros meses. ¿Y por qué ahora seguimos todavía con este régimen de excepción que a nosotros nos vulnera nuestros derechos? Cualquiera puede ser capturado sin el debido proceso. Vemos militares por todos lados, cercos militares en Chalate, cercos militares en Cabaña, donde supuestamente van a instalar esas minerías. Vemos cuántos cercos militares para justificar el régimen también, algunos muertos justo cuando se iba a prorrogar el régimen hace ya algunos 2 años. O sea, y hay información pues que no logramos entender, no hay transparencia, no hay una investigación concreta. Conocimos el caso de la niña de la Campanera, donde el gobierno decía que era el lugar más seguro. Esta niña fue secuestrada y fue violada y fue asesinada en un lugar supuestamente seguro. No conocimos el verdadero asesino, qué pasó con él, y justamente días después fue prorrogado el régimen de excepción. O sea, yo no sé si es que el régimen procura estos casos para justificar el régimen o son casualidades, pero yo sí quisiera pues que ya es tiempo que el régimen sea transparente e informe cómo está la situación, que diga también cuántas personas realmente hay capturadas, cuántas personas son las inocentes, porque el dato que manejamos nosotros es lo que uno considera por la familia que nos busca, ¿verdad? Pero el dato oficial no lo conocemos. Los muertos, que son 380, son mucho más que eso, pero esos 380 son los casos que la familia logra vencer el miedo y denunciarlos en las sociales. Pero hay mucha gente que prefiere mejor no decir nada por el miedo a represalia, porque también tienen otros hijos presos y no quieren que el resto de hijos puedan sufrir la misma suerte. Hemos tenido casos de una señora que tenía 80 años, fue capturada y ya le habían amputado un pie porque era diabética. Ella me comenzó la hija de la señora que sí, la señora tenía un hijo que era pandillero, pero hace 7 años lo mataron. Y solo por esa situación, la pobre señora de 80 años fue capturada. Y le habían capturado a otro hijo más por ser hermano. Pero yo digo, bueno, deben de individualizar, hombre, no toda la familia puede estar involucrada en estos grupos. Pero aquí se han llevado familias enteras, la mamá, las hijas y algunos nietos también están en la cárcel guardando prisión solo porque vivían en esos lugares conflictivos. Entonces yo creo que esas son las cosas que nosotros pues denunciamos y creo que ya la comunidad internacional ya se alertó y ya están pidiendo en varias ocasiones que se levante el régimen de excepción, que sigan combatiendo a los criminales, pero sin someter a la gente, y el régimen pues lo único que hace es facilitar las capturas sin el debido proceso. O sea, mientras tengamos régimen, van a haber capturas arbitrarias, van a haber capturas de inocentes, y por eso nosotros pues estamos en esta lucha pidiendo también ya no al régimen de excepción y que se liberen a todos los inocentes. Movir ha hecho una campaña muy fuerte en demostrar la inocencia, porque a las familias no les permiten demostrar la inocencia a través del sistema judicial. Los abogados defensores públicos no le toman en serio los documentos que anda la familia, donde hay comprobantes que eran trabajadores, que eran estudiantes, que eran buenas personas, buenos vecinos. Y Movir, ¿qué hizo? Hacer jornadas colectivas para recoger esos arraigos, evaluarlos, y cuando veíamos que reunían suficiente la documentación para comprobar la inocencia, se los llevamos al presidente de la República a casa presidencial y también se los Eso llevamos te a iba a Tres Comandos. preguntar. Eso te Y iba a ahora preguntar.
Eso te quiero preguntar. Solo le pido a producción a ver si nos pone de apoyo este último material que te mandé de la marcha que hicieron víctimas del régimen junto a Movir el pasado, ¿qué será? La semana pasada. 27 de 27. marzo. Ahí nos pones el video sin audio, solo para ver el Fueron video, tres por años de favor. régimen. Y te quiero preguntar esto, mira, Samuel. ¿Qué instituciones han tocado y cuál ves la actitud y el comportamiento que ves de esos funcionarios hasta hoy? Bueno, nosotros hemos aguantado todo en este país. Hemos visitado a la Procuraduría de los Derechos Humanos en varias ocasiones. Nos hemos reunido con el procurador anterior, que era Polonio Tovar, y le planteamos, le llevamos 250 expedientes de personas que eran inocentes. Yo creo que la gente gastó en fotocopia y al final no sirvió de nada. Con esta nueva procuradora igual, pero tampoco no hemos tenido una respuesta contundente. La señora sigue guardando silencio, sigue siendo una tapadera del régimen. Hemos Ujú, visitado la PGR, la Procuraduría General de la República, donde están los abogados defensores públicos, que son los que llevan los casos de las familias que no pueden pagar abogados privados, pero no les hacen, no, o sea, no hacen su trabajo como debe ser. O sea, los abogados llevan 300 casos. ¿Cómo van a poder trabajar bien un caso específico si tienen esa cantidad de personas que tienen que atender? Por eso la gente la están condenando. Incluso ahora, con los juicios masivos, ya los están condenando sin haber cometido delito. Entonces, creemos que hay una inoperancia del sistema judicial. Hemos buscado también la fiscalía. Bueno, los paquetes que le llevamos al presidente de la República y al Andrés Guzmán también se los llevamos a la fiscalía, porque hemos también abierto un canal de comunicación con la fiscalía y nos dijeron tráiganos también esos arraigos para que también tengamos aquí nosotros la documentación. No hemos han hecho algo. O sea, hemos buscado todas las, bueno, la Corte Suprema de Justicia con los habeas corpus, porque ya agotamos todo en el sistema judicial. La gente pensaba que con el habeas corpus podía demostrar la inocencia y tampoco, era imposible. Hemos buscado al oficial de las Naciones Unidas aquí en El Salvador, en Santa Elena, para que se pronunciara. Y lo vimos tampoco un poco que no estaba mm, muy de acuerdo porque nos decía, mire, pero es que el régimen es muy popular, el régimen todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo aplaude, y nosotros con una situación así no podemos meter la mano. Fuimos a buscar el nuncio apostólico también para ver si el Papa podía pronunciarse a través del nuncio apostólico, y nos salió igual otra persona, un poco como que estaba también más convencido por la narrativa del gobierno. Buscamos al obispo de San Salvador, a Luis Escobar, para que se pronunciara, nos dio la espalda, huyó de la víctima. Entonces significa que aquí nadie nos escucha, la gente se siente impotente, la gente no hay a dónde acudir. Aquí la única esperanza es la calle, es la denuncia pública. Y Movir creo que ha sabido manejar ese tema de la denuncia pública. La gente cree en Movir porque hemos vencido el miedo. Sabemos que nosotros no estamos cometiendo ningún delito. Estamos haciendo algo, estamos haciendo uso de un derecho que tenemos de expresarnos libremente. Estamos poniendo a prueba esa libertad de expresión que el presidente ha dicho en varias ocasiones. Y pues creo yo que no hemos tenido mayores problemas. Sí tuvimos un intento de captura el 7 de julio del 2023, cuando fuimos a denunciar las capturas arbitrarias cuando se finalizaban los Juegos Centroamericanos. Esa vez creo yo que se había una orden de detener a la conducción de Movir, porque nos persiguieron, nos detuvieron, nos estuvieron ahí interrogando, revisando el tweet. Luego, pues, logramos informarle a los medios que nos tenían ahí y llegaron los medios y eso desmontó el intento de captura. Hemos hecho acciones también el 18 de noviembre, cuando se celebraba el certamen de belleza aquí en El Salvador, aprovechando que estaban los medios internacionales, las cadenas televisivas. Dijimos, no podemos perder esta oportunidad de que se conozca la verdad de lo que pasa en el país. No es cierto que El Salvador es un país solo de belleza o de sonrisa. Aquí hay mucha gente que está sufriendo en silencio por el miedo de no saber nada de su familiar. Tenemos que hacer algo.
pues hicimos también lo mismo, o la denuncia. Bueno, nos recibieron hasta con tanquetas ahí en el Boulevard de los Héroes. Muchos fueron Y lo- testigos, ahí cerca y- del Hotel Intercontinental donde estaban las reinas. Pero lo hemos hecho porque se nos han cerrado los espacios que legalmente están para eso. Y no es porque querramos incomodar a la gente o incomodar al gobierno. Simplemente es el único espacio que nos han dejado es la calle y es la denuncia pública. Y gracias a Dios, pues que tenemos medios, amigos que de verdad creen en nosotros y nos dan cobertura. Pues la marcha que hicimos el 27 de marzo fue una marcha muy vistosa, con mucho contenido, mucha cobertura. Llegamos a la Binaes, la gente se pronunció, se manifestó. Creo que este tema ha estado en los medios nacionales e internacionales, de que en El Salvador no es cierto que hay un gobierno que respeta los derechos humanos, no es cierto que en El Salvador hay paz, no es cierto que El Salvador es un país seguro para que vengan los turistas a pasear, porque vemos que hay homicidios, hay muertos, últimamente se han reportado varios muertos y que el gobierno tampoco no se responsabiliza, no dice nada, solo dice que hay cero homicidios, pero la gente que se muere ahorcada, que se quita la vida o desaparecen, luego aparecen muertos. O sea, ¿quiénes son los responsables de estos asesinatos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que han asesinado a la gente en las cárceles? No vemos a nadie procesado por eso. Ahora, antes de irme a los comentarios, quiero compartir esto. Mira, a ver si me ayuda producción. Vamos a cerrar con este y un cuadro de fotografías que me parece importante que lo compartamos. Porque Bukele llegó a Naciones Unidas, ¿te acuerdas, Samuel? Y dijo, en El Salvador los derechos humanos se respetan, el derecho a la vida, y en Costa Rica llegó a reafirmar lo mismo. Pero aquí hay un caso que de verdad fue descarado de la doble moral con la que se dice una cosa afuera, pero en el país está pasando otra cosa. Veamos este video, a ver si me ayuda producción. Eh, con este material vamos cerrando y vamos a entrar un poco a los últimos comentarios de las reacciones y los comentarios de la gente. Escuchamos, ¿te La acuerdas fuerza del de este Estado debe caso? usarse no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defienden sus derechos humanos. ¿Cuál es el principio? Bueno, dicen todos los derechos humanos tienen la misma ponderación, no es cierto. El derecho humano más importante es el derecho a la vida. Todos los demás derechos no sirven si no hay derecho a la vida. O no se pueden aplicar. Yo no puedo tener derecho a la movilidad si estoy muerto. Entonces, el Estado debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos. Ese caso, ¿te acordás, Samuel? ¿Cuántos días duró fuera del centro penal? Que lo entregaron. Sí, Estos son no, los casos más dramáticos. el presidente pues es un manipulador. ¿Verdad? Él trata o sea, lo que dice es bonito, cualquiera, bueno, también me puede convencer. Si yo no viviera cerca de las víctimas, conociendo esa angustia, yo quizás estuviera también confundido, como hay mucha gente aquí en este país. O sea, aquí no se respeta el derecho a la vida. O sea, que sí, hay unos que sí se les respeta, pero hay otros que no. O sea, la seguridad que hay en este país no es para todos. Hay una seguridad exclusiva para el turismo, para que se conozca El Salvador, que aquí es paz, pero y el montón de gente inocente, los bebés que han muerto en las cárceles. Conocemos del caso de una niña que murió de 14 meses en la granja de Izalco, que la abuela fue, bueno, la niña fue capturada junto con su mamá de 9 meses y la abuela quiso quitársela a los policías para que se la dejaran a ella y se la llevaron y se enfermó y después de estar en una situación que no tenía remedio porque no la atendieron a tiempo, se la entregaron a la abuela, murió 2 meses después, otro bebé de Cojutepeque, o sea, tenemos varios casos pues y por esos bebés, ¿cómo pueden decir que eran colaboradores de las pandillas o que eran vinculados con las pandillas? O sea, ¿cómo habla este presidente de amor, de respeto a la vida, si estos niños se murieron y nadie se hace cargo? No hay nadie procesado por esta muerte y por tanta gente inocente que ha muerto en El Salvador. Entonces yo creo que eso es lo que alertamos pues al mundo,
a los gobiernos amigos, que no se crean de este modelo de seguridad. Esto es un modelo tramposo, es un modelo que el costo que se está pagando es mucho más grande, quizás igual que el costo que se pagaban con las pandillas, porque esos muertos tienen que haber alguna explicación. Bueno, yo también he hablado bastante de los privados de libertad que los están utilizando para hacer trabajo en obras públicas. Por ejemplo, construyendo el Hospital Rosales. Ahí hay empresas que agarran un montón de privados de libertad, los ponen a trabajar y al gobierno le pagan un salario diario por esas personas. Y ese dinero, ¿para dónde va? Y los custodios, también lo lamentable es que los custodios pareciera que son pandilleros porque son personas desalmadas, que no respetan los derechos de nadie. Ellos gozan golpear a las personas, gozan hacerlo que vomite sangre después de los golpes. Yo creo que un ser humano normal se tiene que sentir mal cuando ve a alguien que está vomitando sangre, hombre. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado que no tenemos sensibilidad ante el dolor ajeno? Y esos son los custodios. Entonces, nos damos cuenta que hay custodios que un privado de libertad comete una falta en esos trabajos o lo acusan de algo que no cometió, los encierran en unos lugares privados, ahí donde están trabajando, y los golpean en la parte del estómago, sin dejar golpes en el rostro. Y días después mueren, y estos son los muertos que dice medicina legal que muere por edema pulmonar. Entonces yo lo he dicho en otras ocasiones que los policías son más respetuosos de los derechos humanos de estas personas que los mismos custodios. Incluso conocemos el caso que un soldado defendió a un privado de libertad del maltrato, de la tortura que le estaba haciendo un custodio. Entonces yo digo, ¿por qué el gobierno no revisa todo esto? ¿Por qué no cambian o ponen mejor policías a cuidar a estos privados de libertad? Bueno, un profesor de la UES me estaba comentando que él fue preso político y que él, cuando estaba en la cárcel, estaba seguro porque nadie lo maltrataba. Cuando estaba en la policía, ahí era torturado y lo maltrataba. Ahora es al revés. Ahora, estando en la policía, no maltratan a la gente, los maltratan cuando están en la cárcel. O sea, es una situación pues que debe de revisarse. Yo, por ejemplo, nos reunimos con un grupo de diputados del Parlamento Europeo. Hace poco hubo una reunión de diputados del Parlamento Europeo aquí en el país y me dice esta diputada, el presidente Bukele quiso traer a esa reunión de diputados del Parlamento Europeo para que conocieran El Salvador, para que nos lleváramos la narrativa del gobierno. Pero ella, como es una persona que entiende lo que pasa, yo no me creí de la narrativa del gobierno y me quise reunir con ustedes que viven a diario las lamentaciones de las víctimas. Entonces, yo le digo, miren, necesitamos más acciones concretas de parte de ustedes. Ustedes están, hay proyectos, están financiando ciertos proyectos en El Salvador. Deben de pedir que condicionar esa ayuda al respeto de los derechos humanos. Ustedes deben de también hacer visitas a los penales, no al Secot, porque el Secot es un set televisivo, donde es un lujo ir a pasear ahí. No, vayan a Mariona, vayan a Izalco, vayan a Panteo, vayan a La Granja, vayan a Quesaltepeque, ahí vayan, y no permitan que sean visitas guiadas, ustedes caigan de sorpresa. Entonces yo creo que ella se llevó la idea, ¿verdad?, de hacer ese tipo de acciones en este país para que conozcan la verdad. Bueno, vamos a ver. Solo quiero ponerme la foto, por favor, producción. Hay una foto, porque mire, estos que van a ver en la foto son los que tuvieron la posibilidad de salir de las cárceles, de los centros penales, bajo la responsabilidad de este gobierno de Nayib Bukele. Se fueron y nadie sabe cómo. No vieron ni por dónde salieron. Y en algunos casos, según la información que el mismo proceso de investigación que en Estados Unidos se está levantando, los ayudaron funcionarios del gobierno de Nayib Bukele. Ellos sí tuvieron derecho a salir, tuvieron derecho a fugarse y tuvo que entrar a Estados Unidos, capturarlos en México, una buena parte, y procesarlos allá. Ahora resulta que Nayib Bukele se los está pidiendo al gobierno de Donald Trump porque los quiere tener nuevamente encerrados él.
en la cárcel, como dice Samuel, que es una cárcel 5 estrellas. No sé, producción, si lograste abrir la fotografía solo para ver este video y luego nos vamos a los comentarios. Este, vamos a ver si logramos verlo aquí. Esta imagen es relevante, porque estos son los casos que están radicados en México. MS-13 radicada en México, que es la Ranfla Nacional. Fíjense bien ustedes. Ahí, todos estos, por arte de magia, lograron fugarse de los superpenales de Nayib Bukele, bajo la custodia de este gobierno, y fueron capturados por Estados Unidos en México, en diferentes puntos. El primero dice, esta es la Ranfla Nacional MS-13 radicada en México, ¿verdad? Jorge Alexander de la Cruz, el Kruger, Marlon Antonio Mengíbar, el Rojo, Francisco Javier Román, el Veterano, Carlos Eduardo, el Perico, William Oswaldo Rodríguez, el Cejas. De ahí está José de la Cruz, Slayer, dice Slayer, Walter Giovanni Hernández, el Baxter, Freddy Iván, el Lucky, José Rolando Murcia, el Grillo, Remberto Delgado, el Mesas, el Mesías, dice. Y el otro es el Slayer, William Rafael Baje. Estos han sido, dice, en el estado de Reynosa, en el estado de San Luis Potosí, en el estado de Guanajuato, en el estado de México, en el estado de Tamaulipas, en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas y en el estado de Chiapas. Todos, muchos de ellos fueron solicitados, como dijimos al inicio, Samuel, se le solicitó al gobierno de Nayib Bukele que permitiera la extradición a Estados Unidos para ser procesados por crímenes en contra de Estados Unidos. Pero el gobierno de Nayib Bukele se negó. Y la Corte Suprema de Justicia se negó. Ellos sí tuvieron derecho a salir, mira, Samuel, y mucha gente inocente no. Vamos a los comentarios y a ver qué dice para que Samuelito nos responda y reaccione a esto. Aquí queda el régimen de excepción en sus manos. Vamos a ver cuántos médicos y enfermeras despedidos para mañana, dice. Buenas noches, Frank. Y ahí, Roberto, me entiendo que está en TikTok, Roberto, ahora. Saludos, 3 años de sufrimiento, dolor y luto para el pueblo. Aquí vivimos, aquí resistimos, no a la minería, sino a la vida, de las redes a la calle. Ya dejando el like, comenta y comparte, dice. Saludos, Samuel, bienvenido. Dios lo bendiga, Samuel, por alzar su voz por nuestros seres queridos e inocentes. Estoy muy mal de salud y esto es por la angustia de no saber nada de mi hijo y mi hermano. Saludos, Fran, don Samuel, gracias por acompañarnos en esta lucha. Gracias. Samuel, ¿qué opinión tiene usted de la procuradora Caballero Guevara? Dice, le dieron un doctorado honoris causa. Es triste ver cómo nos critican sin saber la realidad que defendemos. Somos inocentes, no delincuentes. Vergüenza debería de darle condecorar a la señora, dice Raquel Caballero. Dando gracias a Dios porque fue don Samuel el que se puso en nuestros zapatos para defender a nuestros seres queridos inocentes. Samuel, ¿qué respuesta han tenido el comisionado para derechos humanos? Sigue siendo un negacionista de los crímenes que están sucediendo en las cárceles. Dios lo bendiga, Samuel, por todo el apoyo a nuestros familiares inocentes. Saludos y buenas noches. Gracias a todos los que están escribiendo. A ver, sigamos. Buenas noches, mi opinión, 3 años de régimen de excepción, pero más 5 años de dictadura y represión. Correcto. Escuchar la verdad es un ejercicio que debemos practicar todos los días. Es por eso la creación de este canal. Demos like, por favor. El 10 de mayo del 2022 fue sacado de mi casa mi hijo con la gran mentira que solo le harían unas preguntas. Lo buscaron en el sistema y no tenía nada. Mire, qué duro, de verdad. Desde el 2020, oprimiendo al pueblo con las sopepitos. Buenas noches, Samuel. Pedimos liberen a nuestros seres queridos inocentes secuestrados por el gobierno de Bukele. Bueno, like, gracias, comandante. No defendemos delincuentes, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Celia Serrano, mis oraciones para las madres, como usted dice. Liberaron al Croc y a los inocentes cuando. Mire todo lo que se. Mire, ahí les puse la foto. Todos esos se fueron. ¿Ah?
¿Esos cheros de quién son? ¿Por qué tienen cuello esos pandilleros criminales? Queremos saber el estado de salud de nuestros seres queridos inocentes. A ver, sigamos. Saludo, Fran. Solo queremos libertad para los inocentes. A ver, pedimos libertad para los inocentes secuestrados por este gobierno, Laura. Entrando y poniendo like, por favor, dice Mayrita Montiel. Un saludo, Mayrita. Saludos fraternales, excelente programa, donde se evidencia la verdad. Buenas noches, Fran y don Samuel. Saludos, gracias por defender a las familias pobres, presos inocentes. Dios lo bendiga, amén. El mismo gobierno aceptó que tenía muchos inocentes en esos centros penales. 8.000 dijo, y que iban a seguir liberando más. Cecilia Serrano, no se pierda su esperanza, no pierda su esperanza, saque fuerzas y siga con la lucha para liberar a sus familiares. Dios la bendiga a ustedes, todos los que están secuestrados por este Bukele. Don Samuel, ¿cuántos han salido en libertad de los de Movir? Recordemos que en el 18 y principio del 19 los criminales asesinos estaban matando policías también. Entonces la pregunta para el frente es ¿por qué razón no pudieron meter a los pandilleros presos? No, claro que sí. Miren, es que no los engañen. Yo, por ejemplo, les voy a decir, toda la gran mayoría, no sé si Samuel también nos puede aclarar un poco eso, pero la gran mayoría de los que están en el SECOT, esos ya estaban detenidos en las cárceles y fueron detenidos antes de que llegara Nayib Bukele. Sí, es que con Nayib Bukele los cabecillas, en lugar de ser detenidos, los dejaron ir. Pero la gran mayoría de los que están ahora en el SECOT son pandilleros que están hipertatuados y todo eso. Esos fueron capturados durante los gobiernos anteriores. Esos son los que estaban capturados. Saludes, pero apoyen a las marchas. Solo se quejan en las redes, dice, salgan a las calles cuando se convocan a las marchas. ¿Por qué te ataca, dice el señor del Poder Popular, don Miguel, tu trabajo y tu nivel de estudio superior al de él? No, no sé, yo me llevo muy bien con Miguel. Buenas noches, yo creo que todas las personas estamos de acuerdo que él debe, que el que debe lo pague, correcto. Pero los inocentes no tienen que estar en su lugar, correcto, totalmente de acuerdo, Dinar. Zacatecoluca, una palabra que solo un salvadoreño puede decir de corrido. Zacatecoluca, cabal. Tienes razón, se le trabó la lengua a Rincón. Yo les di, no alcancé a leer, perdón. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Dice, no defendemos delincuentes, no defendemos delincuentes. Buenas noches, saludos desde a todos, excelente invitado. Queremos saber de nuestros seres queridos. Libertad para los inocentes, víctimas del régimen de excepción. Solo Dios sabe cómo nos cuesta para llevarle sus paquetes y sabemos que en realidad no sabemos si en realidad se los dan. Pido libertad para mi hijo y mi hermano. No quiero morirme sin antes verlos libres. 3 años y los que le faltan, por eso que aparecieron nuevas pandillas. Se me hace que es el pretexto para dejar el régimen de excepción permanente. Correcto. Muchos de esos capturados hace 3 años ya no están siendo inocentes. Para cuidar a los que están encerrados, los nuevos están aprovechando el alboroto. Mi gente, apliquemos el respectivo like, por favor. Libertad para los inocentes. Bueno, voy a dejar los que sigan pasando, Samuel, y quiero pedirte ahí si puedes reaccionar a los comentarios. Déjalo pasando, producción, por favor. A ver, te dejo, Samuel. No, la verdad que pues, ahí está el clamor de la población salvadoreña. La mayoría de comentarios pues son coherentes, donde se expresan pues el dolor que sienten por tener ese ser querido capturado injustamente. La familia que da la cara por su ser querido, no hay duda que es inocente. Yo creo que ahí está la prueba. Las personas que saben que su hijo andaba en malos pasos, que eran criminales, nadie da la cara por ellos. Y nosotros, pues, como Movir, por eso hemos sido firmes, hemos tenido una entrega total a este sector de población, porque hemos visto cómo sufren. Y por eso, pues, tratamos de luchar. Ya vamos a ver qué otras acciones hacemos, porque la idea es que no mueran estas personas detenidas, que no mueran esa defensa de esos derechos, porque el día que nadie denuncie, significa que ya perdimos la batalla. Y por eso la terquedad nuestra de estar en la denunciando permanentemente y haciendo entender a este régimen que ya basta de violación de los derechos humanos. Sabemos que se está agudizando la represión, la persecución. Ahora quieren incluso criminalizar a las organizaciones de hecho, como el caso de UNIDEC, que no era una organización legal, no estaba registrada en gobernación,
pero el trabajo que estaba haciendo era un trabajo legítimo de defensa de los derechos de la gente más desprotegida, que eran los pobres, como las personas que estaban viviendo en lugares donde tenían más de 10 años y nadie había reclamado esa tierra. De repente ahora con este gobierno vienen y en lugar de hablar, de negociar con ellos, llegan con todo y les aplican el régimen, como lo han hecho con los vendedores. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que denunciar y no podemos callar. Y por eso, compañeros, estamos acá dando la cara. A mí me preguntan algunos medios, mire, y esta entrevista, ¿usted quiere que la hagamos con su rostro, que le distorsionemos la voz? No, les digo yo no estoy ocultando nada. Yo no estoy cometiendo ningún delito con decir la verdad. Y entre más transparente es uno, también tiene más solvencia para que la gente entienda que estamos diciendo la verdad. Entonces yo pues nada más agradecer a estas personas que están atentos, pero también queremos invitarlos a la próxima gran marcha. Si bien es cierto que el 1 de mayo es una fecha muy especial para la clase trabajadora, pero también tenemos que aprovechar esos espacios para visibilizar a las víctimas, para que también las víctimas se manifiesten con esos carteles, con esas pancartas, con esos testimonios, pidiendo libertad para esos inocentes, pidiendo visitas familiares, pidiendo el reparo económico a estas familias que han gastado todo lo poquito que tenían, empeñaron su casa, sus pertenencias para llevarle paquete, para pagar abogados. Y hay un montón de abogados estafadores que tampoco no siguen haciendo sus cosas libremente sin que el régimen haga algo. O sea, este régimen ha venido a despertar todas las mafias, todos los pícaros, toda la gente sinvergüenza se está aprovechando de las víctimas. Por eso Movir hemos dicho que nosotros no le cobramos ni un centavo a una familia que nos pida apoyo, aunque estemos ahí en calamidad, pero preferimos tener solvencia moral, preferimos demostrar que realmente este es un amor puro para las víctimas y que no la vamos a revictimizar como lo ha hecho este régimen. Miren, hay muchas cartas de libertad de personas que ya el juez determinó que son inocentes, pero no las quieren hacer efectivas el director de centro penal. ¿Por qué se niegan a dar libertad a tantas personas que ya ha sido declarada libre? ¿Por qué no permite la Procuraduría General de la República que las familias puedan tener esos antecedentes penales de parte de la Dirección de Centros Penales? Porque no quieren que se conozcan que hay miles de personas que fueron capturados arbitrariamente. Entonces creemos que vamos a seguir esta lucha, vamos a presionar a la PGR para que entreguen estos documentos. Vamos a seguir presionando a la PDH porque también ahorita estamos probando a la PDH. Le hemos llevado más de 250 cartas de la familia que quieren comunicarse con su ser querido que está preso porque no hay visitas familiares y creemos que la procuradora debe de hacer algo, debe de reivindicarse, porque si no esta señora cuando salga de ese cargo va a ser denunciada por negligencia, por incumplimiento de funciones y puede ir hasta la cárcel también, porque este país no va a vivir toda la vida con este sistema donde no hay Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho lo vamos a recuperar y vamos a procesar a todos aquellos que han violentado los derechos humanos, que han cometido fraude procesal. Los diputados que están aprobando ese régimen sin analizar las consecuencias van a pagar también las consecuencias. 3 años, vamos a ver. De cara al futuro, Samuel, ¿cuál es tu lógica? Bukele ya se acostumbró y ha utilizado, como yo le decía en varias ocasiones que he estado en programas, entrevistas, invitados sobre este debate. Yo le decía, el régimen de excepción hay que compararlo a la ley de reserva de información. La ley de reserva de información es un instrumento que el régimen Bukele ha utilizado para ocultar el manejo oscuro e irregular que hace de los recursos públicos. Pues el régimen de excepción sirve para ocultar y meter bajo la mesa todo el abuso, la arbitrariedad y la ilegalidad que comete contra los derechos humanos. ¿Tú crees que lo va a levantar, Samuel, o lo va a seguir sosteniendo y por qué? Bueno, yo creo que si el pueblo lo permite, nos va a llevar con régimen de excepción hasta que el presidente quiera. Pero yo creo que ya el abuso en este país ya rebalsó.
cualquier, o sea, ya no hay forma de que lo puedan justificar. Ya las denuncias públicas internacionales ya están muy fuertes pidiendo el levantamiento del régimen por la violación de los derechos humanos. Aunque diga Bukele que no se metan con su país, que aquí tenemos que hacer nosotros lo que querramos y que no somos el patio trasero de nadie. Y ahora, pues, ¿dónde queda todo lo que el presidente dijo hace unos años? O sea, ahora estamos vendiendo servicios carcelarios a otros países, cuando en El Salvador hay hacinamiento, donde las cárceles ya la gente está muriéndose por falta de agua, por falta de atención médica. Entonces, no es lógico, no es coherente que estén ofreciendo espacios para traer personas de otros países, donde incluso vienen personas que tampoco no han cometido ningún delito. Y El Salvador no puede ser un país que también esté violentando los derechos a otros hermanos de otros países. Movir va a denunciar toda violación a los derechos humanos, no importa la nacionalidad. Aquí hemos denunciado las capturas de personas que son de Guatemala, que son mexicanos, que son No, hondureños, que son no te han nicaragüenses, que contactado, son Movir. colombianos y que son venezolanos, siempre y cuando sean capturas arbitrarias, sean personas que no han cometido delito y sobre todo que vienen a El Salvador, donde aquí no hay ningún proceso abierto contra ellos. O sea, ese es Eso te iba otro a preguntar. delito, pues, ¿verdad? Que está cometiendo el gobierno. Eso te quiero consultar. No te han contactado madres de Venezuela por los migrantes ¿Cómo, indocumentados que Bukele tiene en el SECOT? cómo no tenemos? Hay unas madres que ya me mandaron las denuncias para que hagamos aquí eco de esa denuncia, donde ellos muestran la inocencia, a qué se dedicaba su hijo allá en Venezuela, qué hacía en Estados Unidos. Entonces yo creo que, ¿por qué no vamos a tomarle la palabra a estas madres? Si están dando la cara, si están diciendo que son inocentes. No creo que una madre de un delincuente, de un criminal, como dicen que son esa banda del Tren de Aragua, que yo pues hasta hace poco lo he escuchado, pero si de verdad son criminales, pues que paguen. Nosotros no estamos defendiendo criminales, pero sí vamos a defender a las personas que se demuestren que son inocentes. Samuel, te agradezco. Nos Gracias, echamos una Franklin. plática larga, mira, plática Sí, larga. Hoy sí hemos hablado casi completo, más de pero la yo creo cuenta. que bueno, la gente debe, y te voy a decir una cosa, si un día madres salvadoreñas que llevan 2 años, 2 años y medio sin ver a sus familiares y quieren que hagamos un programa especial, Samuel, para escuchar su testimonio, avísame y nos ponemos de acuerdo para que las Hagámoslo. madres puedan pasar unos minutos y puede ser un domingo y aquí les abrimos la puerta, porque yo sí creo que es que hay que denunciar, hay que perder el miedo, yo insisto, y yo lo felicito, Samuel, porque tu trabajo se ha traducido en eso, ese acompañamiento a las madres, a las víctimas, a los padres, a los hermanos, a los hijos, les ha ayudado a perder el miedo. Yo de verdad que reconozco ese enorme trabajo que ha hecho Movir para que la gente pierda el miedo y exija lo que debe ser sus derechos. No, y Eso es gracias. correcto. Y la verdad que quizás hay que destacar que todos tienen miedo a meterse con el tema de las víctimas del régimen. Incluso Sí. hoy con el tema de la minería, ahí vemos movimientos que están surgiendo, pero dicen no, no queremos nadie, porque nos han dicho en algunas ocasiones que no quieren nadie víctimas del régimen en esos eventos, en esos plantones. Miren, quien no entiende que el régimen es el principal problema que tiene este país, creo que no está en este país, no ha puesto los pies en la tierra. El principal problema es el régimen de excepción, porque es el que es la sombra para las violaciones a todo el resto de cosas en este país. ¿Por qué va a la minería? Porque el régimen de excepción puede capturar a cualquiera que se oponga a la minería. ¿Por qué desalojaron los vendedores del centro? Porque hay un régimen que amenaza con capturar a la persona que se opone. ¿Por qué están despojando a la gente de sus tierras? Porque hay un régimen que amenaza con captura si esta persona se opone a ese desalojo. Quien no entienda que el régimen de excepción es el principal problema de este país, de verdad que está enajenado mental. Eso es lo que yo podría decir. Bueno, les agradezco a todos. Buenas noches. Hemos tenido una plática, no hemos tenido chance de platicar sobre el régimen de excepción, 3 años. Yo francamente ya no le veo sentido.
desde mi perspectiva, el régimen de excepción se agotó y mantenerlo solo es un instrumento para callar, perseguir y generar terror a aquel que tiene un pensamiento diferente. Es una herramienta de manejo político, es un instrumento político para generar miedo. Debemos exigirle, esa es la recomendación que yo le doy a ustedes, comunidad. Debemos exigirle a este gobierno que elimine el régimen de excepción, así como también debemos exigirle que elimine la reserva de información. Esas dos son instrumentos que multiplican la irregularidad, la ilegalidad, la arbitrariedad y la corrupción en la gestión pública. Si los quiere mantener, va a ser para eso. Buenas noches, Samuel, nuevamente. Buenas noches a todos. Buenas Gracias noches, por gracias. habernos Saludos. acompañado. Nos vemos mañana en las virales y mañana un nuevo programa. Mañana vamos a platicar, solo les adelanto, mañana vamos a platicar con representantes de la iglesia Elim, que también acompañaron la recolección de firmas. Y vamos a escuchar de parte de ellos cómo están viendo el tema de la minería, cómo han visto este tema de la recolección de firmas, cuál es la reacción que tienen respecto al silencio de los diputados, al manejo que ha hecho el gobierno sobre el tema de la minería. Mañana con la iglesia Elim. Buenas noches. Que descansen y nos vemos mañana un rato.